¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Fuertes XD. El día de hoy les traemos un video explicándoles el tema del copyright. Mentira, el copyright es muy importante para que los autores puedan sacar obras y nadie se las pueda robar. Así que sin nada más que decir, después de la introducción viene el tema. Copyright es una expresión de inglés cuyo significado es equivalente a derechos de autor. Se refiere, por lo tanto, a los derechos que protegen las obras de arte de los autores. La condición de protección de copyright sobre una obra de arte se expresa mediante este símbolo. Hay un conjunto de normas legales que amparan a los autores tanto en términos de autoridad sobre sus obras como en términos de explotación y manipulación de sus obras. En otras palabras, el copyright garantiza el reconocimiento de una obra a un autor y de esta manera concede y protege los derechos exclusivos para la explotación comercial, la divulgación, reproducción o edición de la obra, así como derechos relacionados. Entre el tipo de obras que están sujetas a copyright se encuentran obras literarias como novelas, obras de arte como las pinturas, obras musicales como las canciones, trabajos gráficos como las historietas y audiovisuales como las películas. También son sujetas a derechos de autor las fotografías, sitios web y coreografías. La caducidad de los derechos de autor depende con la legislación de los países. Los derechos de autor o copyright expiran entre los primeros 50 o 70 años después de la muerte del autor. A partir de ese momento se considera que la obra pasa a ser de dominio público. Cuando el autor muere, los derechos pasan a sus herederos hasta el momento en que caducan los derechos. Pero el derecho moral permanece vigente, esto es, la obligación de reconocer la autoridad del creador. Para cumplir este derecho se considera como delito decir información falsa sobre la atribución de una obra. Los derechos de autor pertenecientes a los herederos les permite explotar las obras y recibir los beneficios de sus rentas durante el tiempo determinado por ley. También hay que diferenciar el copyright y las patentes de invención. Una patente de invención se refiere a los derechos que se le otorga a un inventor, individual o corporativo, por 25 años a cambio de la divulgación de su invento, desde el momento en que es registrado. Esto quiere decir que la diferencia entre los autores y los inventores es que a los autores se le ofrece el derecho toda su vida y 70 años después de su muerte. A los inventores son los 25 años después de la creación de su invento. Los orígenes de la ley del copyright de derechos de autor datan de 1710, con la idea de afirmar los derechos morales y patrimoniales de una obra literaria, musical o científica, cuando se hizo posible su reproducción masiva. El copyright trata a las obras como fuentes de propiedad intelectual, no como objetos, es decir, pretende que la gente sea dueña de sus ideas, no de sus manifestaciones físicas. No pasó mucho tiempo antes de que se comenzara a abusar del copyright. En Inglaterra, en el siglo XVIII, los libreros empezaron a utilizarlo para controlar la copia de los libros que habían adquirido de sus autores, y con los años este derecho se extendió a cualquier obra derivada y variaciones que surgieran de la obra original. Por esto fue que las leyes de derechos de autor fueron cambiando, también como los procesos de creación han cambiado mucho desde entonces. Copyleft es parte de una nueva propuesta para fomentar la creatividad, la colaboración y el acceso a contenido de la era digital. Sin dejar su like, pueden suscribirse por aquí, también miren los videos que van a aparecer por la pantalla. Sin nada más que decir, me despido, hasta pronto.